quiero poner en contexto porque el día de ayer, entiendo, el Colegio Médico de El Salvador entregó una solicitud para ser recibidos por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. ¿Nos podés contar cuál era la finalidad de buscar esa solicitud, doctor? Pues, de hecho, la correspondencia se entregó el día 9 de octubre. Se pedía audiencia con la Comisión de Hacienda para discutir pues, la forma en la que estos recortes presupuestarios y de plazas que se han anunciado en el presupuesto del año entrante van a tener un impacto negativo sobre la calidad de atención de los pacientes y tratar de que los diputados analicen un poco mejor esta distribución de presupuesto para ver si se logra revertir pues, esa medida que está anunciada. ¿Cómo ha percibido el gremio de salud el hecho de, empecemos por el tema del escalafón, de que no le hayan podido, dijéramos, porque esto es de ley, esto no es potestativo, esto es de norma, aunque en aras de una ecuanimidad en el planteamiento, el ministro de Hacienda ha dicho, bueno, miren, lo que pasa es que no es que lo estamos prohibiendo, lo hemos congelado para efectos prácticos porque no podemos quitarlo sino a través de una derogatoria. Correcto, y el incentivo a través de un escalafón es la mejoría de la atención. Ahora, nosotros vemos que el escalafón es una parte esencial de todo un engranaje de la atención médica y de la atención en general de los profesionales de salud, donde siempre cabe lo que es la evaluación al mérito. O sea, un escalafón se da, sí hay una evaluación al mérito, pero, al menos buena, regular, ni siquiera regular. ¿Por qué el ministro de Hacienda ha dicho que este tipo de escalafón privilegia más la antigüedad que la meritocracia que usted está planteando? Sí, porque sabemos que después de 5 años puede llegar a aumentar hasta el 8%. Ahora, siempre del salario básico que tenga en ese momento. Del salario básico que tiene en ese momento el profesional en general. Entonces, sí sabemos y debe de revisarse. En ningún momento nosotros se ha opuesto a esa revisión, porque sabemos que hay situaciones en las cuales hay personas ganando ya una cifra considerable de dinero que en nuestro país, obviamente el salario mínimo de 365, pues comparándolo con esos salarios, pues definitivamente hay una diferencia abismal y la cual pues entonces debe de evaluarse. De la garantía que vamos a tener de buenos insumos, de adecuados insumos. ¿Cuál es el promedio de atención del paciente? 10, 11 minutos. 11 minutos. 5.5 pacientes por hora. Por hora. ¿Y cuando es especialista son 4 por hora. ¿Y es un tiempo suficiente para poder evaluar a una persona efectivamente? Obvio que no. La Organización Mundial de la Salud establece al menos 20 minutos para una evaluación subsecuente y 30 minutos para primera vez. Entonces realmente estamos todavía muy lejos de ese tiempo y eso es lo que nosotros pedimos. Pedimos tiempo de calidad. A través de esto se pudieran hacer hasta encuestas posterior a la evaluación para que esto de verdad venga del propio usuario el hecho de calificar a su evaluador, a su médico. Pero esto hoy en día lo echamos a andar nosotros y realmente no va a tener éxito. Doctor, ahora como colegio médico, ¿qué esperan ustedes con respecto a la solicitud que han presentado? Porque cualquiera pudiera decir, bueno, hasta este momento no se han podido reunir con el gremio médico, no obstante, los que no participaron en la marcha, los profesores, ya están en una mesa. Sí, desconocemos por qué se ha dado este acercamiento de esta forma. Nosotros, como dije, desde el 9 de octubre solicitamos audiencia, también porque el diputado presidente, Ernesto Castro, hizo público en una declaración que ellos tenían la voluntad de discutir este tema con trabajadores de salud y trabajadores de educación. Entonces le tomamos la palabra y solicitamos la audiencia. Hasta ahorita pues no hemos tenido todavía respuesta, pero esperamos pues que se abra esta línea de comunicación para que podamos plantear nuestra opinión, pues que es técnica, profesional y como trabajadores del sistema, para tratar de afectar en lo menos posible. Doctor, muchas veces se ha dicho de que uno de los grandes errores que cometió el Colegio Médico es haberse, dijéramos, prestado en un momento determinado. Han habido presidentes de colegios que después aparecieron como diputados en la Asamblea Legislativa ocupando, dijéramos, una lucha que es válida
defender los intereses del gremio, para eso se da, pero ¿no les ha tocado a ustedes como aguantar ese costo político de haberse, dijéramos, inmiscuido personal, dijéramos, de ustedes? Sí, el colegio médico como tal, o sea, nunca ha estado involucrado en política partidaria. Sí, algunas personas que tuvieron cargos, pues ocuparon quizás la plataforma como trampolín para luego satisfacer sus aspiraciones personales. Sí creo yo que eso ha ocasionado algún daño, pero si nos ponemos a pensar, los gobiernos han siempre, desde que yo estoy en esto, siempre los gobiernos de todos los partidos que han estado, siempre han señalado al colegio médico de ser oposición. Depende quién esté al frente del gobierno. Depende quién esté al frente del gobierno. Yo recuerdo perfectamente que cuando era Arena gobierno, el colegio médico era un títere del FMLN. Después, cuando el FMLN estuvo los 10 años en el poder, el colegio médico era un brazo de Arena. Y hoy que están Nuevas Ideas, hoy resulta que somos de Arena y Frente. Entonces, lo que sucede es que la visión técnica, profesional que el colegio médico tiene, muchas veces choca con la visión política partidaria que tienen los funcionarios en el gobierno. Entonces, cuando estas visiones chocan, porque ellos quieren hacer algo que sea popular o quieren algo que tenga réditos electorales, y el colegio médico opina, o los sindicatos de médicos opinan algo distinto, porque sabemos que la política probablemente no va a tener un buen resultado, entonces eso es lo que se califica como oposición. De que se estaban buscando médicos especialistas en Colombia, Argentina, Costa Rica. ¿No están los suficientes médicos aquí en El Salvador para poder llenar ese vacío? Claro que sí. ¿Cuál fue la posición de ustedes como gremio médico? Mira, Julio, la búsqueda de profesionales en el extranjero no está mal, o sea, pero no es un primer paso. Aquí en el país hay profesionales suficientes y de la mejor calidad y que conocen cuál es realmente pues, la realidad nuestra del país y por tanto puede también tener, digamos, un punto de vista que es bastante más integral que alguien que venga de afuera. Porque todos nosotros en nuestro año social hemos tenido, bueno, y desde un poco antes en el internado, hemos tenido contacto con lo más crudo de la realidad salvadoreña y conocemos pues las condiciones de vida en la ciudad o en el campo, etcétera. Entonces, quizás en un primer momento lo que debió haberse hecho es tratar de retener al recurso que ya está en los hospitales y en los centros de salud. ¿Cómo? Volviendo la plaza más atractiva, mejorando los salarios o también, por ejemplo, como en el caso de Honduras, que se pagan plazas de 8 horas, pero la jornada laboral solamente tiene 6, porque se reconoce que es un trabajo de alto riesgo. Eso por un lado, ¿verdad? Luego, la otra cosa, podía haberse también intentado reconquistar a todos aquellos que ya renunciamos. Con lo mismo, ¿verdad? Un salario atractivo, horas... ¿Usted en su carácter de médico no presta servicios para el hospital público o el privado del Estado? Desde el enero del 2019 ya no. Entonces eso hubiera sido un buen segundo paso. Y yo creo que solamente con esas dos cosas se hubiera llenado probablemente bastante de lo que hace falta. Y tal vez en un tercer punto sería lo de la contratación de médicos extranjeros. No está mal, pues, pero no es lo primordial. ¿Cómo describirían en este momento el estado actual del sistema de salud en El Salvador? Estamos llegando a un momento crítico, de un punto de no retorno, porque realmente se habla de no se quiere privatizar el sistema y etcétera, pero con esto prácticamente estamos cayendo en default de tener 16 gastroenterólogos hace 10 años, hoy solo nos quedan 3 en hospital de especialidades, uno para la región oriental y otro para la región occidental.
De tener antes 25 cardiólogos, hoy solo nos están quedando alrededor de 6 cardiólogos. A ver, ¿no hay un proceso de formación, de especialización al interior de cada uno? Sí, así es. Y se le obliga al colega que se especializa y que el instituto le paga, pues entonces que se quede el doble de tiempo en el cual tuvo la beca. Y perfecto, excelente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que al terminar de pagar la beca con tiempo, terminan retirándose. Por toda esa, y no solamente hablamos de situaciones económicas, dejemos la remuneración como segundo punto. Estamos hablando también de situaciones de sobrecarga laboral, de la decepción de no tener los insumos adecuados, del hecho de que hay una jefatura que me dice, mira, me vas a ver este hipertenso, me vas a ver este diabético, siendo cardiólogo. O sea, no se definen ese tipo de situaciones y todavía sigue ocurriendo eso. Entonces, ante todo este panorama, el profesional se decepciona porque él no aprendió a hacer cateterismos cardíacos para que lo pongan a ver, porque lo dejen ver bien uñeros. Él aprendió para que ejerza realmente su subespecialidad. Entonces, cuando no hay apoyo en ese sentido, el compañero tiende a irse. Doctor, una de las preocupaciones, el día lunes tuvimos aquí, martes, perdón, al doctor Oscar Picardo, hicimos un análisis de lo que está pasando en las universidades del país y nos decía que de 71,000 estudiantes activos en todas las universidades, solo 1,000 eran los que deberían pasar. Eso nos hace inferir de que 70,000 están ahí, pero que de alguna manera van a aparecer como abogados, ingenieros, médicos. Ahora, me decía él, el problema se da con la medicina. O sea, formar un médico nos lleva 12, 14 años. Y él me planteaba, ¿te puedes imaginar quién va a ver como médico a tus hijos o a tus nietos? Si la gente no quiere estudiar, la gente no se quiere preparar, con este aparatito se toman unas selfies y monetizan más que lo que puede ganar un médico. Es decir, este es un llamado en realidad a abrirnos la mente. Correcto. Que el tema que estamos enfrentando, pero ya lo digamos en la medicina, que esa no la podemos obviar. Sí, y de hecho esto viene a reforzar de lo que nosotros hemos estado hablando. O sea, entre los jóvenes, ¿quién quiere estudiar medicina? ¿Para qué? Para tardarse 12, 14, 16, 18 años estudiando y luego empezar a ejercer en un sistema en donde sabe que va a estar sobrecargado, va a estar saturado, no va a dormir, no va a tener tiempo de comer, se va a perder un montón de eventos familiares y va a venir al final a ganar $800, $1,200, cuando usted mismo lo acaba de decir, con abrir un canal de YouTube puede ganar el doble, o con volverse fotógrafo de la asamblea puede ganar el triple. Me explico, entonces todo pasa por eso, que ahorita las condiciones laborales no son las óptimas. ¿Cuál es el éxodo, la migración de médicos? Porque vaya, si nos vamos a esto, un médico que está en su posgrado, que está en su especialización, dice, mejor me quedo, que voy a regresar al país. Sí. ¿Llevan ustedes algún tipo de estadística que refleje cuántos médicos perdemos ya una vez formados? Pues? Sí, así es. Tenemos actualmente, según el registro del Consejo Superior de Salud Pública, tenemos alrededor de 23,000 médicos. Quitémosle Esa es la plantilla. Es la plantilla de médicos generales. Ahí están especialistas, subespecialistas y médicos generales. Quitémosle unos 3,000 médicos que se nos murieron en la pandemia, ya también por la edad, ¿verdad? Y todo, y se han retirado, etcétera. Tendremos activos alrededor de 19,000 a 20,000 médicos activos hoy en día. Entonces, si tenemos esto, alrededor de un 3 a un 5%, es decir, más o menos 1,000 médicos, se nos fugan, esas mentes brillantes que se quedan en otros países, ejercen o van a especializarse en otros países y ahí se los jalan. Tenemos ejemplos a montones, en el Seguro Social tenemos ejemplos bastantes. Yo de mis compañeros que salieron de mi especialidad conmigo, tengo alrededor de 4 que ya están en Estados Unidos ejerciendo. Entonces, realmente es fuga de talento que tenemos nosotros. El médico especialista y subespecialista. ¿Cuál es lo máximo que puede aspirar, dijéramos, un médico? Hasta $3,000. Después de 25 años de trabajo. Porque hasta $3,000. Le pusieron un techo también. Ahora, una pregunta muy importante que acaba de hacer y bien irónico, porque si nosotros nos vamos a lo que ofrecía a los médicos extranjeros, eso ofrezcámosles a los médicos de acá para que regresen al sistema. Salario competitivo, oportunidad para hacer investigación científica, que puedan gozar realmente sus vacaciones. Y la acreditación, por supuesto, de la especialidad. Correcto, la acreditación.
que den la oportunidad de poder enseñar y aprender al mismo tiempo. Entonces, todos los ¿Usted requisitos... cree que si el gobierno les garantizara a ustedes esas 4, por decirle, funciones, pueden rescatar a todo este montón de médicos? Claro que sí. Están ahí. Esos 11.000, 12.000 médicos los traíamos fácilmente sin, Y ustedes sin han estar hecho ese preguntando. planteamiento tanto como gremio médico como sindicato de Así Seguro es. Social. Nosotros hemos ¿Han hecho ese análisis a planteamiento? través del ISP, hemos hecho análisis a través de porcentajes también, en todo tipo, y cómo poderlos atraer. Hemos perdido maestros en endocrinología, nefrología, que hoy están trabajando en otro lado. Bueno, es bien paradójico porque están trabajando en Hospital El Salvador, con un salario muy superior al que estaban trabajando actualmente. Entonces, hay oportunidad y política en ese sentido también existe. Creemos nosotros que depende de la voluntad. ¿O qué espacio que han solicitado? Vamos a seguir intentando abrir una línea de comunicación. Yo creo que el tema de reducción de labores y huelgas y paros ya no son opciones. Creo que tendríamos que buscar otras formas de llamar la atención de los funcionarios para que escuchen pues lo que la población quiere decir. El día de ayer nosotros nos reuníamos con comunidades de fe organizadas en acción, COFOA, entonces, ante la invitación que nos hacían para ir a presentar la carta ante el ministro de Salud. Entonces, realmente es la misma población que nos llama a decir, mire, entendemos lo que ustedes están diciendo y queremos que cambie. Y el día de ayer, más de 1,000 personas congregadas enfrente del Ministerio de Salud. Entonces, realmente eso debería de llamar la atención de la clase política, porque ya no es el colegio médico y el Simetriz, ya no es el doctor Aguirre, el doctor Ramos Haint, sino que ya es la comunidad acuerpando este llamado. Queremos un sistema de salud diferente. Acorde.